Cuando le hablas a la gente de paleontología, suelen venirles a la cabeza los famosos dinosaurios, sus sangrientas cacerías y la trágica extinción en la que fueron aniquilados por el impacto de un meteorito y vulcanismo extremo. Pero la realidad es que la paleontología va mucho más allá. Si bien es cierto que por definición esta ciencia estudia el pasado, hay ramas de esta disciplina que nos permiten entender mejor cómo funciona el clima del presente e incluso predecir el futuro. Lo más sorprendente es que la respuesta a estas cuestiones no la encontramos en los gigantescos dinosaurios, sino en fósiles diminutos. Pero, ¿qué es un fósil? Llamamos así a los restos o señales de organismos vivos del pasado. Generalmente, cuando un organismo muere, es despedazado por carroñeros y descompuesto por bacterias y hongos. Sin embargo, si el cadáver se entierra, pueden generarse condiciones especiales en las que se inicia el proceso de fosilización. Los huecos pueden ser rellenos por minerales, formándose moldes, o pueden ir reemplazando lentamente los elementos originales del organismo, generándose una copia exacta pero con otra composición. Para entender la técnica con la que los paleontólogos pueden observar el clima del pasado, hay una especie clave que debes retener. Foraminíferos. Foraminíferos. Quizás debamos mirar con un poco de aumento. Fantástico. Los foraminíferos son organismos formados por una única célula que puede alcanzar los 14 centímetros, pero generalmente es microscópica y por tanto decimos que la disciplina que se encarga de su estudio es la micropaleontología. Son muy abundantes en el medio marino y además poseen una concha interna mineralizada, es decir, sólida, por lo que es fácil que fosilicen. También tienen partes blandas, porque por fuera poseen un aparato pseudopodal. Quiere decir, esta gigantesca masa de filamentos que les sirve para desplazarse, alimentarse y generar la concha interna. La concha está hecha de materiales diferentes, como proteína, cristales tipo aragonito o arenilla aglutinada, y puede tener formas muy diferentes según la especie. Muchos investigadores experimentan con foraminíferos actuales en condiciones controladas de salinidad, temperatura y pH, y han descubierto que al variar estos parámetros, la composición química y la morfología de la concha cambian también. De esta manera, si encontramos un foraminífero del pasado con determinadas características, podemos leer en él cómo era el medio en el que vivía, lo cual nos permite hallar la relación de diferentes variables, como por ejemplo, cada vez que en la historia aumentó el dióxido de carbono en la atmósfera, disminuyó el pH en el océano. ¿Dióxido de carbono? ¿Acidificación del océano? ¡Exacto! Este tipo de preguntas son hoy más actuales que nunca, debido al cambio climático. Para poder predecir qué ocurrirá si seguimos aumentando las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, necesitamos saber cómo ha funcionado esto a lo largo de la historia. ¿Entiendes ahora por qué nos permiten predecir el futuro? Al inicio dije que los dinosaurios habían sido aniquilados por un asteroide y vulcanismo extremo. Pues bien, realmente los paleontólogos han estado peleando durante mucho tiempo sobre este asunto. Pero claro, ¿cómo podríamos saber cómo eran las condiciones hace 66 millones de años? En enero de este año se ha planteado la mejor respuesta al debate. Durante mucho tiempo se ha especulado si la erupción volcánica podría haber liberado gases que habrían bloqueado la luz del sol y provocado un drástico cambio climático. Pues bien, analizando el oxígeno de las conchas de los foraminíferos de la época, se pudieron leer los cambios de temperatura achacados a los gases. Estos resultaron ser leves y graduales, y no se diferencian demasiado de las variaciones habituales de otros periodos. Por el contrario, justo después del impacto del meteorito, más del 90% de especies de foraminíferos desaparecen, desestructurando los ecosistemas marinos. Ha sido el 10% restante el que ha originado todas las especies que tenemos hoy en día. Esto, entre otras pruebas, parece dejar en un rol muy secundario al vulcanismo y reafirma al meteorito como principal responsable. En fin, la macropaleontología es hermosa porque permite que nuestra imaginación se pierda entre criaturas fantásticas, pero cuando queremos añadir un escenario, saber cómo era el mundo en el que vivían esos seres míticos, por qué desaparecieron e incluso cuál es el futuro que le depara a la humanidad, debemos mirar con cuidado y preguntarle a la micropaleontología. Y recuerda, los foraminíferos son clave.